Buenas noches, mis hermanos. Bueno, dependiendo a qué horas van a ver este video, Dios me los bendiga. Damos gracias una vez más a Dios que nos permite estar aquí, compartir un poquito de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y también damos gracias a la familia Estrada que nos abre las puertas de su estudio para tratar de llevar el Evangelio a más y más personas. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a un estudio más de esta serie que se ha titulado La apostasía dentro de la iglesia. Y me gustaría empezar definiendo algunos conceptos para poder comprender lo que es apostasía, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es apostasía. Para que podamos comprender qué es la apostasía y las implicaciones que tiene un apóstata y aquellos que están practicando esta mala, pero muy mala y dañina obra para la iglesia. Mire, voy a empezar con tres conceptos en esta ocasión. Quiero primero que identifiquemos y comprendamos el concepto de idólatra. ¿Qué es un idólatra? Una definición que yo encontré es el culto o la adoración a dioses falsos y puede o no puede incluir la creación de imágenes, de estatuas, de bustos, de pinturas representando a algún ídolo. Muchas culturas a lo largo y ancho del mundo pues han sido idólatras. Las culturas mesoamericanas, los aztecas, los incas, los mayas, tienen muchos ídolos. No se diga la cultura antigua romana. Hay un panteón lleno de dioses y semidioses romanos. Bueno, todo eso cae dentro de la definición de idolatría, de idólatras. Ahora, hay otro concepto que también quiero que comprendamos, porque a veces también lo confundimos con la apostasía. Un hereje. Un hereje es la práctica de un culto de una manera tergiversada, equivocada, errónea o opuesta a una sana doctrina. Ve, de cierta manera, el idólatra y el hereje siguen practicando una religión. Pero el idólatra, bueno, pues adora ídolos. De ahí la definición. Y el hereje sigue adorando, pero de una manera tergiversada, de una manera equivocada. Déjeme le doy un ejemplo también de esto. Hay algunas denominaciones que aseguran que Jesús no es Dios. Bueno, eso es una herejía, porque la Biblia dice claramente que Jesús es Dios. Y hay otras denominaciones que dicen que el Espíritu Santo no existe o existe de una manera inconsciente, es decir, no tiene voluntad y conciencia propia. Y hay otros que aseguran que el Padre no existe, que solo existe Jesús. Bueno, estas cosas son herejías. Han tergiversado el mensaje original de la palabra. Pero vayamos al concepto que nos interesa en esta ocasión. Apóstata, apostasía. ¿Qué es apostasía? Mire, apostasía es desertar, abandonar, apartarse o rebelarse de la adoración al Dios verdadero. Ve, como aquí hay una diferencia primordial. En cierta manera, el hereje, el idólatra, no se ha apartado de lo que ellos creen, pero el apóstata sí se aparta de lo que en algún tiempo creyó. Y no solo se aparta, sino este concepto nos dice que se revela. El apóstata renuncia voluntariamente a una fe que previamente manifestó y practicó hacia Dios. En este caso, hermanos, el primer apóstata que tenemos es Satanás. Satanás después de haber morado con Dios, cerca de Dios, Satanás voluntariamente se alejó de Dios. Y no solo
se alejó de Dios, sino que se rebeló contra Dios, se rebeló contra el plan que Dios tenía para la humanidad. Desde que Dios puso a la primera pareja en el Edén, Satanás mostró su rebeldía, intervino e hizo que la humanidad tomara un camino equivocado. Satanás es el primer apóstata, se alejó de Dios y se rebeló de Dios. Ahora, quizás el tema de esta noche suene un poco contradictorio. Apostasía dentro de la iglesia. Bueno, si ya se rebeló contra Dios, si ya se alejó de Dios, entonces, ¿qué hace en la casa de Dios? Bueno, pues los apóstatas siguen el ejemplo del primer apóstata, del apóstata maestro de Satanás. Como ya he dicho, Satanás no solo se alejó de Dios, sino que se rebeló de Dios. ¿Y qué pasó cuando Satanás se rebeló contra Dios? Se llevó, escuche esto, legiones de ángeles, los arrastró con él mismo. Ángeles que hoy en día pues ya son demonios. Satanás los convenció de que también se rebelaran contra Dios y se alejaron todos ellos. Criaturas que algún día, que en algún tiempo moraron cerca de Dios, se rebelaron contra Dios. Bueno, pues los apóstatas hoy en día hacen lo mismo que Satanás. Se infiltran en la casa de Dios para arrastrar a personas que en ese momento están sirviendo a Dios, para confundirlas y llevárselas con ellas mismas. Ese es el ejemplo que Satanás ha dejado y es la influencia maligna que tienen todas estas personas. Mire, yo quiero tocar esta noche una escritura. Sé que mis hermanos y hermanas que han estado aquí anteriormente han traído diferentes escrituras respecto a la apostasía, pero yo quiero que esta noche toquemos una escritura de un pequeñísimo libro de la Biblia. Creo que es el libro más pequeño, es la epístola del libro de Judas. Y le quiero leer Judas a partir del verso 3. Yo le diría que el capítulo 1, pero pues no tiene capítulos, es solo un capítulo. Y le voy a leer a partir del verso 3. Escuche lo que dice Judas. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Escuche esto, lo que va a decir aquí Judas. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Escuche las palabras de Judas. Que contendáis ardientemente, fervorosamente, vívidamente. El mensaje de esta noche que yo he titulado Combatiendo la apostasía, de cierta manera, implícitamente hay que combatirla ardientemente, fervorosamente. Dios sabía acerca de la apostasía que iba a ocurrir desde que se creó la iglesia y ha llegado hasta nuestros días. Los apóstatas no son nada nuevo en las iglesias. Desde que se creó la iglesia se han estado metiendo en las iglesias. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Con el de arrastrar más personas a que se rebelen y se alejen de Dios mismo. Mire lo que nos sigue diciendo aquí Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ok, aquí cuando dice hombre, no está hablando solo acerca del sexo masculino, está hablando de la humanidad. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación.
hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es alarmante, es de poner mucha atención las palabras que utiliza Judas. Han entrado. No es que estén intentando entrar, no es que vayan a entrar. Han entrado, ya han conseguido su objetivo o parte del objetivo, entrar a la iglesia. ¿Ve? ¿Qué hace un apóstata? ¿Qué hace alguien que ya se ha rebelado contra Dios, que ya se ha alejado de Dios mismo? ¿Qué hace en la casa de Dios? Bueno, ha entrado. ¿Y cuál es el propósito de que este tipo de personas entren a la iglesia? Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Escuche, aquí el concepto de apóstata bien clarito. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es el concepto de apóstata. Niegan a Dios, niegan al Dios en el que un día creyeron, en el que a un día le sirvieron. ¿Y para qué se meten? Para tergiversar, para confundir y para arrastrar. Exactamente lo que hizo Satanás con legiones de ángeles. Mire, en cuestiones militares, incluso en cuestiones políticas, ha habido una práctica, una estrategia: infiltrar personas de un bando hacia otro bando. ¿Con qué propósito? Con el de obtener información y destruir al bando contrario. Aquí en este país, en Estados Unidos, hubo una época donde se vivió algo que se llamó la Guerra Fría. La Guerra Fría no fue una guerra donde hubo detonaciones de armas, sino ¿qué pasó? Polulaban los espías que se infiltraban tanto de un bando hacia el otro. ¿Y cuál era el propósito de infiltrar espías de un bando hacia otro? Pues destruir el bando contrario. Pues Satanás es precisamente lo que ha logrado: que personas entren, se infiltren en la iglesia. ¿Para qué? Para destruir a la iglesia propia. Sabemos que no lo van a lograr, pero desafortunadamente muchas personas, muchos hermanos han caído en el error de la apostasía y se alejan de Dios, se rebelan contra Dios. Y bueno, no queda ahí, sino que arrastran a otras personas. Y mire lo que nos dice aquí Judas: convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Y cómo hacen esto, hermanos? Pues empiezan a tergiversar. Una tergiversación, un error muy común que se vive en estos días es: si ya eres salvo, pues compórtate como tú te quieras comportar, porque ya eres salvo. Es decir, tú puedes vivir de la manera que tú quieras, tú puedes pecar todo lo que tú quieras y no va a pasar nada, porque ya eres salvo. Ve, eso es una tergiversación de lo que dice la palabra de Dios. Están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Eso es lo que hacen los apóstatas. Y cuando uno no tiene mucho conocimiento de la palabra, hermanos, puede caer en ese tipo de errores. Es decir, algunos piensan, bueno, si yo no gané la salvación, entonces no la puedo perder. Y si no la puedo perder, me puedo comportar de la manera que yo quiera. Pero esto no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Cuando uno se convierte al Señor, uno deja de practicar ciertas obras de la carne que anteriormente practicaba. Dice la palabra de Dios,
Nos dice en Efesios 5:11. Dice que no participemos de las obras de la carne. Otras versiones dice que no nos involucremos en las obras de las tinieblas. Y luego aclara, dice, sino más bien reprendedlas. Entonces, de acuerdo al concepto que manejan los apóstatas, no hay concordancia. Si me estoy involucrando en las obras de la carne, en las obras de las tinieblas, entonces yo no soy una nueva criatura. Y los apóstatas dicen, bueno, tú puedes hacer esto y no va a pasar nada. Pero entonces, ¿dónde queda que yo soy una criatura nueva? Entonces, ¿dónde queda que no participe en las obras de las tinieblas? Entonces, ¿dónde queda que no solo no participe, sino que las combata? Otra estrategia que utilizan los apóstatas es, dice, no te tienes que involucrar en la iglesia tanto. Tú simplemente, bueno, asiste a un culto y ya estás cumpliendo. Es decir, podemos ir, escuchar y ya irnos para la casa y ya se acabó. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué hago con el conocimiento que ya me ha dado Dios a mí? Escuche, me dice la palabra que al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Yo he recibido conocimiento. ¿Qué hago con ese conocimiento? Veo la necesidad de mi hermano. Yo sé que mi hermano necesita ayuda, pero ¿qué hago? ¿Le ayudo o simplemente tengo el conocimiento que el Señor me ha dado y hasta ahí llega? No hago nada más. Aquí hay otro peligro que los apóstatas están polulando: el no hacer nada, el ser indiferente a las necesidades de la iglesia, a las necesidades de nuestro hermano. Mire, quiero leerle un verso que yo desde que lo leí me impactó mucho, porque a veces pensamos, hermanos, que hacer el mal es matar, robar, cometer adulterio. No, a veces no hacer nada es algo muy malo. Mire, le quiero leer Mateo 11:23. Y le voy a dar un contexto primero. Jesús, cuando establece su ministerio, Jesús hace vamos a llamarle su cuartel de operaciones, la ciudad de Capernaum. Jesús entraba y salía constantemente a Capernaum. Y mire lo que dice Jesús acerca de Capernaum. Capernaum no estaba llena de ladrones, no estaba llena de asesinos, no estaba llena de adúlteros, pero estaba lleno de personas que eran indiferentes. Dice Mateo 11:23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué era levantada hasta el cielo? Porque Jesús moraba en Capernaum. Dice, hasta el Hades serás abatida. Escuche lo que dice aquí Jesús. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Mire la seriedad de lo que dice Jesús acerca de la indiferencia. Oh tú, Capernaum, porque si en ti se hubieran hecho los milagros, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, Sodoma no hubiese sido destruida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en Capernaum se realizaron muchísimos milagros y Capernaum permaneció indiferente. No cambió su manera. Permaneció igual, permaneció como el hombre natural. Entonces, cuando el apóstata nos dice, tú no tienes que cambiar, tú puedes seguir siendo igual. Entonces, ¿dónde dejo la escritura? Que todos los que están en Cristo son
nuevas criaturas. Pero hermanos, todo esto lo puede uno comprender a través de leer la Biblia, de escudriñar la palabra. ¿Usted cree que el apóstata va a tener compasión, va a tener pena, va a tener lástima de aquel que no lee la Biblia? No, lo quiere arrastrar hacia la misma perdición que tristemente ellos ya están. Nos dice la escritura que leímos de Judas que ellos previamente ya habían sido designados para esta condenación. Es muy triste, pero es algo que está ocurriendo y es algo que tenemos que poner atención. ¿Habrá apóstatas dentro de nuestra iglesia? ¿Se habrán infiltrado ya dentro de nuestra iglesia? Y ahora, si ya están dentro de nuestra iglesia, ¿qué hacer, hermanos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Sabe que tristemente algunos tienen un pensamiento? Bueno, Dios es todopoderoso, entonces yo no necesito hacer nada, porque Dios lo puede hacer. Este es un concepto equivocado, este es una comprensión equivocada de la palabra. Claro que Dios es todopoderoso, pero a cada uno de los siervos, por eso se nos llama siervos, porque le servimos a Dios. Escuche, cuando Adán fue puesto en el Edén, Dios no lo puso en una hamaca para que bebiera agua de coco y estuviera viendo los anocheceres y los atardeceres y la salida del sol. No, Dios puso a Adán en el huerto del Edén y le dio trabajo a Adán. Adán tuvo que darle nombre a las criaturas que habitaban en el Edén. Bueno, en esta práctica de la apostasía, Dios nos ha dado trabajo que hacer. Mire la otra lectura que le voy a leer ahí mismo en el libro de Judas. Judas, vamos a leer los versos del 17 al 23. De regreso al libro de Judas. Judas ahora del 17 al 23. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que el Señor nos dice es, tened memoria. Obviamente usted y yo no hemos escuchado verbalmente a los apóstoles, pero sus palabras están plasmadas en la palabra de Dios. Entonces, para tener memoria de esas palabras, primero hay que haber leído esas palabras. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios. La cuestión es, ¿la leemos? Somos cristianos de domingo que solo pues llevamos la Biblia a la iglesia el domingo y el resto de la semana está ahí guardando polvo. O escudriñamos los tesoros que hay en la Escritura. Lo primero es tener memoria. Verso 18 dice, los que decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Nos está describiendo una vez más a los apóstatas. Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Qué quiere hacer el apóstata? Infiltrarse, dividir y separar a los que ya convenció. Dividir dentro de la iglesia. Porque ya sabemos, esta es una manera de identificar a un apóstata. Aquel que está causando conflictos, que está causando divisiones, que está tergiversando la palabra de Dios, que está convirtiendo la gracia en libertinaje, esas son señales de un apóstata. Pero ahora nosotros, los que ya hemos identificado a los apóstatas, ¿qué hacer? Nos dice aquí el otro verso. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
Ok, hay que edificarnos en la fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, no en el amor terrenal, no en el amor humanamente que a veces es egoísta, no, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Y quiero que pongamos especial atención en el verso 22. A algunos que dudan, convencedlos. A algunos que dudan, convencedlos. Pero, ¿cómo convencerlos, hermanos? Quiero leerles otros dos versos que nos van a ayudar a cómo convencer. El libro de Santiago 1:22, algo que nos dice aquí Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ok, sed hacedores de la palabra. Ahora Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ok, queremos convencer a alguien, queremos arrebatarlo de la mano de los apóstatas, pues hay que actuar de acuerdo a nuestra fe. Yo no puedo decir que creo algo y actuar de una manera diferente. Hace muchos años escuché alguna ilustración que hablaba de una moneda, una moneda imaginaria, cualquier moneda. Me decía este pastor, ok, conoces la moneda, sabes el peso de la moneda, sabes el diámetro de la moneda, sabes la equivalencia con otras monedas de esa moneda, pero tienes la moneda, la has sostenido contigo, la has tenido en tus manos. El evangelio, de cierta manera, es así. Conozco el evangelio, hablo del evangelio, predico del evangelio, pero practico el evangelio. Porque si yo no practico el evangelio, ¿cómo voy a convencer a aquellos hermanos que quizás están siendo arrastrados por los apóstatas? Si yo no ayudo a mi padre y a mi madre, ¿de qué manera los estoy honrando? ¿Cómo puede un cristiano convencer a su padre y a su madre que quizás están siendo arrastrados por los apóstatas si primeramente no obedece a la escritura y honra a su padre y a su madre? Conoce la escritura, sabe la escritura, quizás hasta sabe de memoria qué texto es, pero la practica. La practicamos, hermanos. Es una realidad, es una triste realidad que los apóstatas se están infiltrando más y más dentro de la iglesia. Y más personas, tristemente, se están yendo al camino ancho. Pero usted y yo que conocemos la verdad, ¿qué estamos haciendo? Ya sabemos, se nos ha advertido, hermanos que han estado aquí anteriormente, han citado escrituras que hablan acerca de la apostasía. No es algo que vaya a ocurrir o no, es algo que ya está ocurriendo. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? Sabemos la escritura, pero practicamos la escritura, o somos como Capernaum, que permaneció indiferente a los milagros que se llevaron dentro de esa ciudad. Quiero terminar con un pensamiento que una vez leí del doctor Luther King. El doctor Luther King expresó en alguna ocasión: no me sorprende que los hombres malos hagan el mal. Son malos, hacen lo que su naturaleza les indica que hacer, el mal. Lo que me sorprende es que los que se dicen ser hombres buenos no hagan
el bien. Efesios nos dice, no te involucres en las obras de las tinieblas, no te involucres en las obras de la carne. Ok, está bien, no me voy a involucrar, pero no queda ahí. Dice, combátelas. Cuando usted y yo hacemos el bien, combatimos, las obras de las tinieblas. Espero que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Cuídense, que Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima.